Bien, todo parece indicar que esta vez el sultán otomano Recep Tayyip Erdogan ha jugado muy mal sus piezas. Y es que el pasado miércoles se produjo la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, en la capital turca. Y esto ha derivado pues en una serie de protestas desde el pasado miércoles hasta la fecha, ya 6 días de protestas, y pues ya se están contabilizando por más de 1000 las personas que han sido detenidas producto de estas protestas. El pasado miércoles se produjo la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien ocupa el cargo desde el año 2019, luego de celebrarse elecciones en las que resultó vencedor y en las cuales Erdogan intentó impugnar los resultados y logró hacer que se repitieran las elecciones, y esto pues derivó en una nueva victoria de Ekrem İmamoğlu, pero esta vez con mucha más ventaja de la que había obtenido en la primera elección. El alcalde de Estambul, perteneciente al Partido Republicano del Pueblo, CHP por sus siglas en turco, se perfila como el principal oponente contra Erdogan en las venideras elecciones. Esto ha sido uno de los motivos supuestamente esgrimidos por los manifestantes, ya que incluso algunos líderes de la oposición en Turquía acusan a Erdogan de haber utilizado esto con fines políticos para tratar de desacreditar o neutralizar la eventual candidatura de Ekrem İmamoğlu y así pues eliminar una competencia, temible competencia, según reportan algunos medios en Turquía. Las protestas se generaron el pasado miércoles posterior a la detención del alcalde de Estambul y comenzaron originalmente con consignas, por ejemplo, como acusando de dictador al presidente turco, quien pues ya lleva 22 años en el poder. Y a pesar de que la constitución turca establece 2 mandatos, ya Erdogan está cumpliendo su tercer mandato, dado que cuando se produjo la tercera elección o cuando se produjo la tercera postulación, él argumentó que su primer periodo había sido anterior a la reforma que se le se produjo a la constitución turca, y pues no contabilizaba como un primer mandato. Ahora bien, si esto no es con motivaciones políticas, porque dado que la fiscalía acusa a İmamoğlu de colaboración con organizaciones terroristas, estaban hablando en este caso del PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado en Turquía como una organización terrorista, además de cargos de corrupción y de ser artífice de una organización criminal. El detalle que hay que tener en cuenta aquí y que parece relevante es que, a pesar de que sus delitos supuestamente son por corrupción, la Universidad de Estambul revocó los títulos universitarios que posee Ekrem İmamoğlu. Según la constitución turca, esto es requisito sine qua non para poder optar a la presidencia en Turquía. Entre otros requisitos, exige que la persona que se postule como candidato debe poseer títulos universitarios, lo que pues ya da cuenta a pensar de que efectivamente hay detrás de esto una motivación política. Si bien es cierto, no es la primera vez que Erdogan está atravesando situaciones similares a esta durante el periodo que ha estado en el poder. Esta es particularmente interesante por cuanto acumula muchísima juventud, sobre todo universitaria. Han sido las universidades las que se han puesto al frente de estas manifestaciones en esta ocasión. Erdogan ya ha pasado por estas situaciones en anteriores oportunidades. Por ejemplo, las protestas del Gezi Park en el 2013 fue considerada una de las mayores manifestaciones en la historia de Turquía, que originalmente comenzó como un pequeño grupo de activistas que se oponían a la destrucción del Gezi Park, pero pues rápidamente se convirtieron en protestas a nivel nacional contra el autoritarismo percibido de Erdogan y las políticas del gobierno. La otra protesta que tuvo para dimensiones significativas fue la protesta en 2013 contra la represión de los kurdos,
está relacionada con las políticas hacia los kurdos y la reanudación de los enfrentamientos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, considerado en Turquía una organización terrorista. Las protestas del 2016 tras el fallido golpe de Estado que se produjo en Turquía, aunque las protestas más grandes fueron realmente condenando el golpe de Estado, pues también se produjeron protestas importantes en contra de Erdogan, dadas las medidas que aplicó posterior a la neutralización del golpe de Estado, y fueron catalogadas como una purga y bueno, la aplicación del estado de emergencia que implementó posterior al golpe. Y las protestas contra la represión de los medios y las libertades civiles a lo largo de los años, se produjeron numerosas manifestaciones de periodistas, académicos y defensores de los derechos humanos que denunciaban la creciente represión del gobierno de Erdogan sobre los medios de comunicación. Las más recientes fueron las protestas estudiantiles del año 2019 hasta el 2021. En varias ocasiones los estudiantes se han levantado contra las políticas educativas de Erdogan, como la designación del rector de la Universidad del Bósforo, que se produjo pues sin consulta de la comunidad universitaria, y esto pues desató una serie de manifestaciones masivas. Desde que Erdogan ha asumido el poder en el 2003, ha tenido numerosas protestas y que han desafiado a su gobierno, y estas protestas han sido impulsadas por una variedad de factores, incluyendo política interna, represión política, libertades civiles y la cuestión kurda, entre otras controvertidas. Supone la situación actual el fin de la era Erdogan en Turquía. Es complejo decirlo porque, como ya dije anteriormente, Erdogan ha pasado muchas veces por esta misma situación y pues ha sabido sortear el momento y sobrevivir políticamente como presidente en Turquía. Ahora bien, la cuestión acá es que estas protestas se han ido incrementando en masividad, en el número de personas se han ido incrementando, se ha ido extendiendo a otros lugares del país. Y también cada vez se están sumando más sectores de la vida en Turquía, de la vida social en Turquía. El caso de las universidades convocaron un paro indefinido, por ejemplo, y las reivindicaciones que están solicitando pasaron de pedir la liberación del alcalde de Estambul a pues exigir la renuncia del presidente turco. Sin duda, Erdogan, pues tras 22 años en el poder como presidente de la República de Turquía, es normal que sufra un desgaste dentro de su popularidad dentro del país y fuera también en cierta forma. Pero lo que sí es que en esta ocasión estas manifestaciones ponen de relieve la división que existe en Turquía. Y con estas protestas cada vez con más intensidad ha hecho esfuerzos por intentar apaciguar los ánimos en la calle. Ha proferido amenazas, ha proferido advertencias y también ha intentado pues censurar. Es conocido o por lo menos en Twitter publicaron una negativa a censurar cuentas que estén relacionadas con las protestas que se están llevando adelante en la ciudad de Estambul, a lo que pues Twitter se negó a censurar estas cuentas. Erdogan sin duda ha sido un político muy astuto, tanto a lo interno como a lo externo, pero también es verdad que ya pues con 22 años en el poder, su popularidad ha ido mermando y su capacidad pues de maniobrar para poder sostener el poder y mantenerse en la presidencia cada vez se le está mermando más. Y bueno, quedará por ver qué resultado va a arrojar esto a futuro, en el futuro inmediato de Turquía. Turquía pues es un país importante dentro de la escena internacional, particularmente en el área de influencia en el Oriente Medio, recientemente implicada también en el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria y de sostener ahora al nuevo gobierno, entre comillas esto, que está en este momento en Siria.
Y bueno, por supuesto, pues estaremos al pendiente de la situación turca y del desarrollo que se vaya llevando a cabo con esta nueva situación en este país, por cierto, un país de la OTAN también. Y esto es curioso porque la comunidad internacional esta vez no se ha arrojado a condenar la represión que se está llevando a cabo con los manifestantes en Turquía y han guardado un silencio cómplice o los pronunciamientos que se han producido han sido muy escuetos. Nada parecido con lo que sucedería si el caso fuera en otros países, por ejemplo Irán, en donde inmediatamente saltan a condenar todo lo que esté pasando y a implantar sanciones económicas contra el país. Con Turquía, pues nuevamente dejan en evidencia el doble rasero con el que tratan determinados asuntos en el orden internacional. Bueno, por ahora es todo lo que tenemos. Si te gustó el video, pues suscríbete, dale un like, coméntalo. Me interesaría muchísimo tu opinión. Déjala allí abajo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por ver el video y bueno, hasta la próxima.